Vamos a dar la bienvenida a Laura Domínguez, que está del otro lado, y a Liliana, puede ser, sí, ¿qué dice acá? Liliana, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, la costumbre. Buenas tardes, Fabi. Buenas tardes, Emanuel, ¿puede Con ser? Muy buenas Emma. tardes. Emma. Fabi, de amigo de la casa. Hola, maestra Lili. Sí, eso es lo Muy que iba a buenas decir. tardes. Con Laura el año pasado hicimos algunas columnas, hablando, creo que incluso era que me hace acordar, grabamos una columna que nunca la subí, la voy a subir, prometo. Esa es mi promesa. Prometo que Se la viene el subo puntero. en estos días. Mirá, me acabo de acordar de eso. Fue justo cuando cortamos el año pasado y bueno, me Sí. quedó una. Justo lo último que había hecho era contigo y nunca la terminé de subir. Ahora que me estoy acordando, voy a ver si la encuentro y la subo. Bueno, ellas están acá principalmente por un evento que se va a realizar ahora en el fin de semana que viene, en Montevideo y también en Punta del Este, sobre una conferencia. Y bueno, quiera primero, para quienes, como el público se renueva y todo eso, para quienes no las conozcan, principalmente a Lilian, puede ser, que nos comentes un poquito, te presentes y saludes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Gracias, Lau, por invitarme. Estoy acá en Vialet Macé, en el Centro de Bioterapia El Despertar. Y bueno, prontas a viajar a la conferencia de Montevideo, que es el próximo sábado. Así que bueno, muy entusiasmados con esta nueva conferencia, este despertar de Uruguay de la mano de Bioterapia El Despertar. Formo parte del equipo y estoy acá para acompañar a Lau, que ella es una de nuestras referentes en Uruguay. Así es que bueno, eso es un poquito. Laura. Gracias, maestra. Bueno, ya para algunos creo que me conocen, soy Laura Domínguez, soy pediatra de acá de Montevideo, Uruguay, atiendo también por varios lados. Y bueno, haciendo una medicina distinta, fuera del sistema, medicina integrativa y siempre buscando herramientas y formas mejores, más eficientes y más profundas para sanar. Sabemos todos, ya no es novedad que toda situación de enfermedad, de salud, sea cual sea, tiene una causa emocional. Y, y bueno, y hay un montón de formas de ayudarnos a sanar eso. Y bueno, encontré en la bioterapia eso que estaba buscando. Para mí en lo personal y bueno, para poder ayudar y llegar de otra manera a las personas. Entonces, es un poquito lo que vamos a compartir hoy. Cómo se forma esta terapia? Dice que al parecer es nueva. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo se llega a esta herramienta? Bueno, Dale, la maestra Lili está hace bastante más tiempo que yo. Yo hace 3 años que la conozco, pero hace 11 años que llegó a nosotros la bioterapia a través de la maestra Sol Martínez, que bueno, hoy no podía estar, está preparando su viaje, que ahora creo que mañana, ¿no? Mañana pasado ya salen para Uruguay y bueno, un montón de cosas, está full la maestra, entonces no podía participar, pero bueno, ella es la que recibe de alguna manera esta información, esta forma de esta herramienta hermosa y bueno, y decide compartirla, porque empieza ella a aplicarla y a sanar y a ayudar a un montón de personas y veía que ella sola con un solo cuerpo no podía, no daba abasto y se llenaba su casa en un principio de personas que venían y se sanaban, venían y se sanaban. Y bueno, empieza junto con su compañero, su esposo, el maestro Gustavo, que también va a venir ahora a Montevideo, encuentran la forma de transmitirlo, de poder formar personas para que también apliquen esto mismo. Y bueno, y Lili podemos contar un poco más de la historia ahí, pero que está hace más, pero creo que por ahí es esto de compartir para formar más personas para poder aplicar lo que es la bioterapia al despertar. Sí, la historia es muy interesante y de hecho precisaríamos un par de horas para poder compartirles todo, pero en principio les diría que hace 11 años, vamos para los 12 ahora en septiembre,
La maestra Sol, ella trabajaba en la municipalidad, de hecho, de acá de Córdoba. El maestro Gustavo también trabajaba en una empresa y bueno, ella recibió de alguna forma este mensaje, vamos a tomarlo así, de esta intención inmensa de ayudar a las personas y bueno, fue encontrando la forma de ayudar, sobre todo desde el sentir, ayudar, pero desde el lugar de restablecer los vínculos de la persona con su mamá, con su papá, con sus hermanos, y después como regalo vinieron otras cuestiones. Lo que pasa es que Bioterapia El Despertar nos muestra, nos enseña que no es preciso que tengamos que acudir al exterior para sanar. En nosotros está la posibilidad de autosanarnos. ¿Cómo? Autoconociéndonos. Entonces, en ese punto, toda enfermedad, todo síntoma, todo conflicto tiene un origen emocional. Una vez resuelto ese origen emocional, como les decía recién, en relación con mamá, papá, las percepciones que tuvimos en nuestra infancia, una vez encontrado ese origen, resuelto ese origen, la enfermedad como medio de aprendizaje ya no tiene razón de manifestarse. Entonces, a través de estos 11 años, hay miles de testimonios de personas que han sanado de todo tipo de enfermedades, han podido restablecer vínculos, sanando conflictos de pareja, con los hijos. De hecho, Lau, que es pediatra, ella puede complementa de hecho la pediatría con la bioterapia, ayudando a esas mamás y a esos papás que tienen a sus hijos enfermos. ¿Por qué? Porque sana la mamá esas percepciones que tuvo de su niñez, de su adolescencia, y el hijo sana. O sea, hay muchos testimonios de remisiones espontáneas de niños que han tenido diversas enfermedades y bueno, para usar términos médicos, han hecho remisión espontánea, porque la bioterapia es complementaria con la medicina, para nada descarta. O sea, cada uno trabaja en su ámbito. Y Bioterapia El Despertar trabaja sobre las emociones. Y cuando hablamos de emociones es enojos, tristezas, angustias, todo eso que por ahí vivimos de chicos y quedó ahí como guardado en nuestra psique, quedó ahí guardado. Y cuando en el presente hay una situación similar a aquella que quedó anclada en el pasado, bueno, se despierta la enfermedad, el síntoma o el conflicto. Es un poco así, como para resumirlo. Emma les va a hacer una pregunta. No se asusten, voy a ir a buscar los lentes de leer porque no veo nada. Y ustedes sí. Dale. A mí me interesaría, bueno, puntualmente lo hablamos varias veces con Fabi, entendemos el deterioro que hay en la familia como tal en los últimos 15 o 20 años y que eso aplica directamente en los niños en la primera infancia, ¿no? Puntualmente para la doctora y para Liliana. ¿Cómo, si vos ves, si esto lo ves representado vos como profesional pediátrica, un deterioro emocional en los niños, más que nada en lo que es primera infancia, niños entre 6, 7 y 8 años que ya tienen parte de su personalidad y su estructura emocional básicamente formada, ¿no? Y cómo lo ven reflejados ustedes en el deterioro de la salud, porque como bien todos sabemos, si emocionalmente estamos deteriorados, eso repercute físicamente, ¿no? Y nos interesa mucho, bueno, estamos con esto que está pasando en Uruguay, ¿no? De la ley de eutanasia y que nosotros con Fabi creemos que es peligroso que se pueda extender. Hoy está puesto de 18 años, ¿no? Y nos preocupa mucho que se pueda llegar a extender hasta de 18 hacia abajo, ¿no? Entonces, nada, me interesaría saber cómo ven ustedes esta primera infancia a nivel emocional y a nivel médico, ¿no? Bueno, empiezo yo. Creo que la infancia, hablando de infancia, hablando de toda la etapa de crianza, ¿no? Infancia y adolescencia, es reflejo de cómo estamos los adultos. Entonces, esta es la invitación, por eso la bioterapia al despertar es para adultos, para mamás, papás, abuelos, tíos, maestros, lo que sea, que
que estamos en contacto con niños porque cuidamos, porque criamos, porque acompañamos de alguna manera, el que podamos sanar esto que explicaba la maestra Liliana, de ir a sanar nuestros vínculos primordiales. Eso hace que eso que mi hija, mi hijo, y les puedo contar varias anécdotas personales, se transforme. Cuando yo lo trabajo en mí, se transforma. Les cuento cortito para que se entienda a dónde voy y hacia dónde invito a las familias a mirar, ¿no? Siempre digo a los niños cuando vienen, gracias por traer a tu mamá y a tu papá, porque cuando traen una situación, el niño juega ahí, yo tengo un espacio y están chiveando, y así, el trabajo fuerte es con mamá y con papá, porque a través del sistema familiar es donde se transforma eso que manifiesta el niño o niña. Les cuento cómo llegó bioterapia a mi vida. Hace 3 años, mi hija Lucía, que hoy tiene 15, estaba iniciando su adolescencia, había cumplido 12 recién, y ese verano fue caótico, caos total. Fabi me entiende, tiene 4 adolescentes en la casa, y bueno, fue, no sé, caos. Es como que se desató esa niña tierna, dulce, que jugaba, que reía, de repente era trompas, portazos, malos modos, todo así como a pulmón en la convivencia en casa, ¿no? Rezongar y no sé qué, que no me entendés y que no me querés y que todos los reclamos juntos y digo, Dios mío, ¿qué hacemos? Y bueno, que va a terapia la niña, voy yo, y bueno, y ahí es cuando esto de pedir se os dará, ¿no? Yo digo, pedí una guía, digo, ¿qué hago? A ver, ¿qué tengo que hacer? Y ahí llega la bioterapia a mi vida. Y bueno, y en la primera sesión, no les quiero spoilear mucho, pero bueno, se trabaja esto que decía Liliana de trabajar con los vínculos profundos. Y en mi caso, yo en ese momento estaba, bueno, Fabi conoce a este ser hermoso que es mi mamá, que hoy sé que es un ser hermoso, estaba como súper enojada, súper embroncada con mi madre, ¿verdad? De que era controladora, que no sé qué, que se metía demasiado, que era tóxica, que, etcétera, ¿no? Yo tenía mi pensamiento, mi sistema de creencia con respecto a mi mamá. Y obviamente mi hija me mostraba eso. Yo era infumable, controladora, que estaba no sé qué. Todo eso me lo mostraba mi hija. Entonces, cuando yo tomo conciencia, comprendo, cambio mi forma de ver, de pensar con respecto a mis vínculos de origen, la relación con mi hija, pero fue así, de la noche a la mañana, en cuestión de poquitos días, eso así, completamente. Me emociono cuando lo cuento porque fue muy fuerte, el transformar ese vínculo. Al ver yo me hago responsable de mi problema con mis vínculos primordiales y la relación con mis hijos cambia instantáneamente, es hermoso. Y esto es lo que acompaña a las familias a transformar. En este caso, por ejemplo, que fue algo conductual, ponele, ¿no? Pero así con temas de salud, también me ha pasado con mis hijos con temas de salud, que yo hago, me acomodo, veo por dónde y el síntoma desaparece instantáneamente. Entonces, eso es lo lindo de hacernos responsables, que es lo que propone la bioterapia. Somos el problema, digámoslo, ¿no? O sea, somos los que creamos esa situación y también somos la solución. Desde el momento que decidimos pensar, ver y sentir con el corazón, de otra manera. Por ahí, no sé si respondí en parte la pregunta. No sé si era solo porque no la escuché, si era solo para Gaby, o para Laura, perdón, o Liliana, ¿también querías comentar algo? Bueno, voy a sumar un poquito, la verdad es que es precioso lo que comenta Lau. Y sí, pasa que a veces como mamás entramos en la culpa. Uy, tendría que haberlo hecho diferente. Uy, mirá, como yo veía a mi mamá y me enojaba y creía que era una controladora o un montón de etiquetas que a veces ponemos como niños o como adolescentes. Como adultas empezamos a pensar nos empezamos a ver culpables. Tendría que haber sido diferente, ¿por qué no fui de tal o cual forma? O vemos a nuestros hijos y decimos, uy, es que paso todo el tiempo trabajando, entonces se comporta así en rebeldía porque yo no estoy en todo el día. Y va mucho más allá, porque como decía Lau, en vez de entrar en la culpa, tenemos la oportunidad de hacernos responsables y decir qué bueno que trabajando yo en mí, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis percepciones, puedo restablecer, cambiar y que mi presente cambie, porque de eso se trata la bioterapia, de llevar a la persona a que sea feliz, a que la pase bien, a que conecte con la abundancia, que esté sana, porque esta es la finalidad del tránsito en este plano de vida,
poder disfrutar todo lo que se nos presenta. Darnos cuenta que todo lo que existe ha sido creado para que estemos bien. Llamarlo Dios, llamarlo universo, llamarlo fuente, da igual cuál es el título que le pongas a quien creó todo esto. Pero quien lo hizo para que la pasemos bien. Y tenemos ahora más herramientas desde lo emocional para poder resolver nosotras como mamás y que nuestros hijos cambien, o nosotras haciéndonos responsables en ese vínculo de pareja para que nuestra relación de pareja cambie, porque nada es externo. O sea, todo nos está mostrando algo que nosotros tenemos que ver en nosotros mismos. Entonces, wow, qué bueno que lo puedo resolver en mí, cambiar mi forma para que todo mi entorno cambie. Esa es un poco la intención. Y ahora en Uruguay, bueno, vamos con mucho entusiasmo a compartir con la maestra Sol, el maestro Gustavo, que es su esposo. Vamos con mucho entusiasmo para acompañar al equipo, que es enorme, en Uruguay, tanto en Montevideo como en Punta del Este. Bueno, acompañarlos y también disfrutar un poco de Uruguay, de todas esas cosas hermosas que tienen ustedes. Nosotros desde que empezamos el programa hemos abordado algunos temas de salud. Hablamos un poco de los diagnósticos de TDAH y TDAH con los gurises y alguna cosa más que ahora se me escapa. Y hablábamos de una cosa que nos parece interesante, que es que desde la medicina convencional se refuerza mucho, o tiene mucho peso el diagnóstico más fisiológico, y eso termina muchas veces determinando una terapia, un medicamento o un abordaje terapéutico, sea cual sea el síntoma. ¿Cómo ustedes lo manejan eso? ¿Cómo funciona? ¿Hay un equilibrio entre lo fisiológico y esto que están mencionando más con lo emocional y con lo vincular? ¿Cómo funciona eso? Bueno, con ese tipo de diagnóstico, yo al menos en la consulta, me manejo un poco como con lo que estaba hablando, ¿no? O sea, más allá de que, o sea, si uno se pone solo en las culpas de el exceso de la pantalla, del exceso de azúcar, de las vacunas, de los tóxicos, los metales, hay cosas que podemos controlar, pero hay cosas que no tanto, y quedamos como en esto de atado de mano, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedo yo transformar esa Gaby, realidad? Sí. disculpa que te interrumpa, no, capaz que yo me expresé mal, no me refería solamente a un diagnóstico de TDAH, me refiero a nivel general, el peso de la etiqueta del diagnóstico. A eso me refiero, cómo ustedes manejan eso y cómo lo relacionan con la parte más emocional y vincular a eso. Se ve que me asocié eso y no quedó claro. Y bueno, el peso es relativo. A veces tener cierta información, decir, bueno, tenemos esto adelante, nos sirve para buscar, ¿no? Para buscar opciones, y hay familias que optan por, bueno, ok, en la medicina convencional está cierto título, cierto tratamiento, como decías, y un techo. Y bueno, hasta ahí podemos llegar y subimos dosis y sumamos medicamentos y terapias, las típicas, la terapia ocupacional, sin, ay, perdón que me tronó la llamada. Bueno, todas las psicomotricistas, etcétera, todas las terapias comunes, más cuando ahí es donde quedamos cortos con este tipo de estrategias, cuando no se aborda esto de mamá, papá, qué pasa en el sistema familiar, y nos hacemos responsables de que ese niño está siendo termostato de algo que pasa. Cuando realmente ponemos, como digo yo, toda la carne al asador de, bueno, ok, hagamos cambios, hagamos transformaciones en la alimentación y en detox, y bueno, en fin, cosas que se pueden hacer con determinados diagnósticos, que la mamá y el papá tomen conciencia de que hay algo transformado, hay algo que ese niño está poniendo como mensaje para esa familia para transformar un montón de cosas. Y no es arréglenme al nene, a la nena, sino cómo me toca a mí, cómo me atraviesa esto a mí. Y como pediatra, que vengo hace un tiempo ya abordando ese tipo de casos,
con la bioterapia encontré ese atajo. Yo le llamo atajo, como esa forma más concreta de que mamá y papá puedan tomar conciencia de qué les está trayendo, qué regalo hay en esta situación para poder transformarlo. Y cuando se hace transformación interna es cuando el niño deja de mostrar la parte conflictiva, porque hay algo también que quiero aportar en esto, es que esto de los diagnósticos, ¿no? O sea, hay niños que son distintos, nuevos, que vienen con otra impronta, necesitamos niños distintos también en esta nueva humanidad y con otras características que vengan a patearnos el tablero y a cuestionar y a ser impredecibles y a ser así impulsivos en esa cosa espontánea, me refiero, ¿no? Entonces el quererlos encasillar en esta palabra que detesto y no utilizo en mi consulta, los neurotípicos, ¿no? O comentarios similares, como etiquetas similares, bueno, que es normal, ¿no? Que es normal, o sea, entonces como que replanteamos un poco eso. Yo los diagnósticos, bueno, me sirven hasta un punto para orientar búsquedas y soluciones, más son en estos casos, por ejemplo, del trastorno global del desarrollo, el TEA, temas de aprendizaje, temas de hiperactividad, de atención, son totalmente movibles. No hay nada fijo, que no hay techo. O sea, no hay nada que esté, que ya tiene ese diagnóstico y tal, así se puede, pero por supuesto, transformando en el tiempo, a la medida que ese sistema familiar se va transformando. Y se ven cosas preciosas. No sé si respondí. Liliana, no sé si querías aportar algo. Sí, me gusta mucho cómo lo expresa Lau, porque, a ver, el diagnóstico de ese niño a nosotros nos sirve, por supuesto, porque la medicina tradicional hizo todo un primer paso y lo habrá medicado, le habrá dado determinadas herramientas a los padres, pero todavía no está tan inmersa la medicina tradicional en esta cuestión de cómo influyen las emociones. Entonces, bioterapia del despertar se complementa. Y a su vez, nos enfocamos en el órgano que presenta el problema, que nos muestra es como una referencia de dónde está el origen. Entonces, si la persona, por ejemplo, tiene problemas del lado derecho del cuerpo, tiene que ver con percepciones en la niñez y en la adolescencia respecto a papá. Si es del lado izquierdo, tiene que ver más con mamá. Entonces, cuando vemos a ese niño con un problema determinado, entonces ya nos vamos dando cuenta por dónde está el origen de esa mamá, de ese papá, para poder ayudar. Entonces, para nada, como les dije al comienzo, para nada la bioterapia va por separado de la medicina. Al contrario, dentro del equipo, así como Lau, hay muchos profesionales de la salud, hay enfermeros, hay oncólogos, hay psicólogos, hay psiquiatras que han encontrado la bioterapia esa partecita que precisaban para complementar con años de estudio dentro de lo que es la medicina tradicional. Entonces, por eso también es tan revolucionario lo que hace Bioterapia al Despertar, porque para nosotros las enfermedades hereditarias no existen, las enfermedades incurables tampoco. Hay testimonios documentados por la ciencia, respaldados por la ciencia, respaldados por médicos, donde se muestran esas remisiones espontáneas de un cáncer, de una celiaquía, de lo que sea. Personas que volvieron a ver, que tenían un ojo que estaba con glaucoma y volvieron a ver. Entonces, es maravilloso darnos cuenta que tenemos que resolver nuestras emociones. Eso que dejamos anclado. Hay personas que han hecho remisión espontánea de columna, que han tenido hernias de disco, que tenían que hacerse infiltraciones, un montón de situaciones. Como vos, maestro. Como yo, personas que dejan de usar lentes, ahí te veía que estabas con los lentes y digo, wow, que vas a la conferencia así deja de usar lentes y empieza a ver la vida desde otro lugar, porque también los lentes los podés dejar detrás de una hora de conferencia. Así que bueno, la invitación de paso, Lau, permiso, de paso, la invitación está
para que dejes los lentes, para que puedas sacarte ese instrumento ahí que tenés que estar acordándote si los llevé, si no los llevé, dónde los dejé, si están sucios, si se me rayaron, y poder ver. Estás invitado, invitación a la Fabi, yo te mandé. conferencia. Sí, ya, la invitación ya me llegó, sí, eso doy fe que ya me llegó. A mí me gustaría saber cómo las escuché hablar y hace siempre hincapié de la familia, ¿no? De la familia, de mamá, de papá, de mamá, de papá. A nivel emocional, quizás una de las causas de la manifestación del trastorno de la hiperactividad es la ausencia de una de las dos figuras, o materno o paterno. Entonces, hoy sabemos que las familias como tal, mamá, papá, 1, 2 o 3 hijos no existen, o sea, existen pero en una minoría muy grande, ¿no? La gran mayoría de las familias son ensambladas, hijos de diferentes matrimonios, medios hermanos, hermanastros. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes desde la bioterapia? Por ejemplo, un diagnóstico de hiperactividad asociado a una de las dos imágenes paternas que es imposible. O sea, no está. Un padre que decidió no estar, una madre que decidió no estar, y nada, el niño sostenido con una sola figura paterna, y ese trastorno de hiperactividad, un poco, por ejemplo, ¿no? Porque puede manifestarse un montón de otras cosas, ¿no? Déficit de atención, bla, bla. Pero bueno, sobrepeso, que es muy común. ¿Cómo trabajan ustedes sobre eso, sobre este lamentable nuevo modelo de familia? Y bueno, justamente en esto de la terapia consta de sesiones, ¿sí? Son sesiones particulares, individuales, con adultos mayores de 21 años, en donde se trabaja, bueno, todo esto que estábamos un poco comentando, y ahí es donde se aborda esto. Por ejemplo, un caso que comentabas, ¿no? Un chiquito, mamá, familia monoparental, mamá soltera, con su hijito de ahora 3 años, bueno, un niño que no tiene diagnóstico de nada, porque se atiende solo conmigo y no le hice diagnóstico. Pero bueno, bastante inquieto, dificultar los límites y demás. Que uno de los temas es que no tiene contacto con su papá. Desde muy bebito, el papá se deslindó del tema y ella le ofrece verlo, qué sé yo, y papá hace como que se niega y bueno. Y le dije, bueno, hay cosas que uno no puede controlar en el afuera, pero si yo me ordeno en esto, de restablecer mis vínculos con mi origen, mi presente puede ser más liviano, más armonioso. Entonces esta mamá tomó primer sesión, solo con la primer sesión, y a la siguiente me cuenta que el papá volvió a la vida de ellos y volvieron a acordar, sin abogados ni nada, tienen visitas arregladas y está viéndolo, y esta niña está contenta y se lo lleva, y que un fin de semana ya tiene 3 años, dejó el pecho hace poquito, entonces ya hasta se queda a dormir, o sea, se pueden transformar esas relaciones. Cuando hablamos de que cuando uno va a lo profundo, de yo me hago responsable de mis temas como mamá, papá, por algo esa pareja falló, también soy responsable de fallo, ¿no? No quiero, acá no entramos en culpas ni nada, ¿no? Digo, por la razón que sea, esa pareja no funcionó, yo soy responsable de lo que a mí me toca. Ese otro, por supuesto, tiene su parte de la responsabilidad. Pero si yo muevo mi parte, mi 100% de mi 50%, como dice el libro de la maestría del amor de Miguel Ruiz, ¿te ubican? Uno realmente se empodera y no hay afuera, no hay nada irresoluble. Entonces, bueno, a estas mamás, papás que están con estos temas, bueno, los invitamos a tomar sesión para sanar profundamente y que esa realidad de alguna manera se empiece a mover. Y aparecen de nuevo estas personas. O si no aparece, bueno, esa mamá se siente más contenida, ve la vida con otros ojos, aparecen otros actores, capaz que una nueva pareja que cumpla esa función, pero siempre algo se mueve en ese sistema familiar si ese adulto o adulta decide trabajar hacia adentro. Por ahí, maestra. Gladys. Permiso. Es muy interesante tu pregunta, porque primero cada caso es único, cada persona vivió su historia como la vivió y percibió lo que percibió. Entonces puede que
papá nos diga que papá no estaba, que papá estaba ausente, pero en la mayoría de los casos resulta que ese papá estaba trabajando. Entonces, ¿para quién estaba trabajando? Para que ese sistema familiar funcione. O mamá no estaba, o me dejó con mi abuela, o con mi tía. O sea, siempre va, para el niño, para el adolescente, siempre va a haber una figura materna, paterna, una figura que va a ocupar, entre comillas, ese rol, pero se aborda cada caso puntual. Inclusive en la conferencia, todas las personas que quieran hacer preguntas de lo que les esté pasando van a poder hacerlo para encontrar ese clic, para poder hacer ese clic, encontrar ese origen y decir, ay, sí, mira, tal cual me pasaba eso. Entonces, todos los diagnósticos médicos tienen un origen en esa mamá, en ese papá, más en la mamá, porque es quien ha tenido en su vientre a ese niño. Entonces, respecto a esto que decías de la hiperactividad, esa mamá quizás, y solo quizás, pensó que la tenían como encerrada, que no la dejaban salir, o que su mamá no le prestaba atención. Entonces ahora se le presenta un hijo hiperactivo que requiere la atención permanente de ella. Entonces, este resentir, esa emoción anclada, que quedó guardada en negativo, entre comillas también, bueno, se muestra ahora para que ella pueda darse cuenta que en realidad esa mamá no la dejaba salir, por ejemplo, o la tenía como quieta todo el tiempo, porque detrás había algo que le resonaba y que pensaba que así le estaba cuidando. Pero ninguna mamá, ningún papá hace cosas para perjudicar a sus hijos, jamás. Lo hacen de acuerdo a las herramientas que tienen y a lo que ellos creen. Y es ahí a donde vamos, a que se den cuenta que esa mamá y ese papá que le dieron la vida actuaron y los educaron y los criaron de la forma que ellos habían aprendido de sus padres en su historia. No sé si está complementado, si se comprende este mix. Sí, sí, bastante. ¿Qué Tengo un pasó? gato ahí que me está tirando cosas. En realidad tengo 3 gatos, pero uno me está tirando cosas. ¿Qué iba a decir yo? Ah, bien. Con respecto a esto que está buenísimo y que es algo que también charlamos casi todos los programas con Emma, el tema de las dificultades que está teniendo la familia en acompañar esos procesos y principalmente lo que decías vos, Liliana, ¿no? Que muchas veces no está el que no está, el rol que no cumpla, pero muchas veces no está por situaciones extra, pero tampoco se logran comunicar de una forma consciente y que quede grabado en la crianza de los niños que no está por tal situación, ¿no? También hay toda una situación del sistema, de la vida, en sociedad que nos han inventado hoy en día, en donde nos obliga también a estar fuera de la casa, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, cómo ustedes interactúan la situación cuando el consultante es alguien que, por ejemplo, no tiene no sé, huérfano o es adoptado y nunca no sabe nada de la historia de su padre o de su madre, la persona que... ¿Cómo trabajan cómo abordan ahí esa situación? ¿Lau, vas vos? Tenía apagado por alguna razón. Dale vos, maestro. Bien. Bueno, vieron que muchas veces nos encontramos con un niño que le decimos, ay, soy igual a tu papá, y resulta que es adoptado. O, ay, qué parecida la mirada a mamá, y resulta que es adoptado. Pero ahí vamos más profundo. ¿Por qué? Porque los niños van tomando eso de quienes lo criaron. Entonces, para un hijo adoptado, su mamá y su papá son los adoptivos, ¿sí? Por ahí, si tienen conocimiento o si en algún momento estuvieron con sus papás de biológicos, bueno, se trabaja con los papás biológicos, sino con los papás adoptivos.
porque son quienes estuvieron en su vida en la infancia, en la adolescencia. Entonces, o los abuelos, en el campo es muy común que los papás se vayan a trabajar a la ciudad y que los niños se queden al cuidado de los abuelos, por ejemplo. Entonces, esa es la imagen paterna. De hecho, hay niños que tienen los mismos comportamientos que tenían sus papás adoptivos en su niñez. No sé si respondía a su pregunta. Estás muteado, Fabi. Ahí. Ahora sí. Sí, no quería... Gaby, no sé si querías saber, Laura, siempre me pasa lo mismo con Laura. ¿Querías comentar algo más? No, eso, creo que está bastante clarita la maestra, que siempre se puede trabajar. Siempre, acá no precisamos, sí, un poquito de información de quiénes son esas figuras paternas, maternas, que siempre hay un abuelo, un tío, alguien, y desde ahí se puede trabajar, aunque el chico o chica sea adoptado. Siempre se puede trabajar. Tengo acá, mirá, una pregunta de la gente. ¿Qué piensan del proyecto Sentido? ¿Nos afecta? Desconozco qué es eso. Debe ser algo de Uruguay, yo desconozco. Bien, sí, yo lo conozco, pero seguimos, seguimos adelante. Capaz que definilo, Fabi, como... Bien, el proyecto Sentido, lo que yo he aprendido, es una herramienta que se descubrió hace un tiempo ya, hace unas décadas, en donde, quieras o no, trabaja un poco lo que ustedes están comentando, el vínculo, principalmente la relación, el proyecto que se genera en la gestación de un bebé. Entonces, todo lo emocional, todo lo vivencial, lo vincular, las situaciones coyunturales que han pasado, que pasan durante el periodo previo a la concepción y durante los 9 meses y hasta los 3 años, en algunos casos, todo eso construye un proyecto Sentido que te da también como un mapa, una mirada de cuáles son nuestros programas que nos terminan orientándonos o limitándonos, dependiendo de si somos más o menos conscientes de esos programas en nuestras vidas. Es como si quisiera, es como un mapeo y en realidad está muy asimilado o resuena mucho con lo que ustedes también están planteando, un proceso en donde uno conoce, pero más que nada el proceso de concepción del niño y bueno, en relación, si estamos todos conectados, obviamente tenemos no una herencia genética, pero sí una herencia de información, hay información que se traspasa. En ese periodo es muy importante para nuestras vidas porque nos va a dar un mapa de cuál es para qué vinimos. O sea, y hay un montón de ejemplos, hay proyectos Sentidos que son se llaman Niño Bastón, que son esas familias esas personas que después terminan siempre cuidando a sus mayores, a sus padres. Hay como un montón, pero bueno, para no irnos y seguir con usted, pero va por ese lado. Yo, si tengo que responder a lo que planteó acá la televidente, resuena mucho con lo que ustedes están planteando. Es solo un pedacito de nuestra vida que toma el proyecto Sentido. Ustedes, por lo que entiendo, profundizan mucho más allá a lo largo de toda la vida, ¿no? Claro, pues en realidad nosotros, viste que al principio yo te decía que las enfermedades hereditarias no existen, porque en realidad lo que se hereda es el patrón de pensamiento, ese mapeo del que estábamos hablando. Entonces, sí, la mamá está estrechamente vinculada al hijo, más que el papá, quizás en el periodo de gestación, pero ese niño va a estar ligado íntimamente en su biología y en sus emociones a su mamá. Claro. La gestación, primera infancia, niñez, adolescencia, siempre va a estar vinculado.
Y nosotros decimos que cuando sana mamá, sanan los hijos. ¿Por qué? Porque esa información, ese cambio en la biología y en los pensamientos, se transmite a nuestros hijos. Y también es tanto para arriba como para abajo, papás, mamás y a los hijos también. Entonces, sí hay un vínculo estrecho. Y sí, cuando una mamá sana sus hijos, precisamente porque se trabajan sobre esas emociones que van a estar manifestándose en el sistema biológico, en ese mapeo, en ese patrón de pensamiento. Sí, es como plantea Bruce Lipton, de que bueno, heredamos toda esa información, pero después si se tienen que dar las situaciones para que eso se active. Y ahí es cuando aparece lo que ustedes están planteando, ¿no? Hay un término que a mí me gusta mucho, que es las carencias, las necesidades emocionales no satisfechas, ¿no? Entonces, cuando uno pasa por ese lado, cuando genera esas situaciones, termina activando esos botones, por decirlo de alguna manera, que los traemos, ¿no? Y eso es lo que aporta también el proyecto Sentido para poder echar conciencia ahí. Y ahí entra también, si me permitís, Sí, Fabi, el concepto de dale. epigenética, Claro, ahí va. ¿no? De el ambiente que rodea, lo que lo explica Bruce Lipton espectacular, y desde la neurociencia se sabe de que ningún patrón genético es una condena, o sea que eso sí o sí se tenga que expresar. Y hoy se sabe desde la nutrición, desde la parte solo física, pero ni que hablar cuando vamos a resetear esos patrones de pensamiento que venimos heredando, porque, bueno, no teníamos otra información y otra forma de responder o de resolverlo, y lo repetimos, y ahí se sigue manifestando, y ahí es por eso que la abuela, la tía, la hermana, todas tienen lo mismo X, no sé, hipotiroidismo, cáncer de ovario o lo que sea. Cuando uno se decide, yo decido hacerme responsable de esto que me pasa, que tiene que ver conmigo, con mi infancia, y hago ese trabajo, transformo la expresión de esos genes. Entonces, vos te estudian, ¿no? Mapeo genético y te ven el gen, el BRLA, no sé qué, mutado, pero no se está expresando, porque vos como que te zafaste de eso que sería, digámoslo así, ¿no? Ese proyecto de sentido, expresar cierto conflicto. Por ahí, como ahí creo que podría ir la conexión con esto de proyecto de sentido. No le llamamos así, pero tiene mucho que ver a todo lo que estamos hablando. Sí, sí, se tocan en algunos puntos. Emma, no sé si nosotros tenemos un acuerdo con Emma que es 1 y 1, y el que nunca lo respeta soy yo, entonces me olvido de quién pregunta. No, es muy interesante. Tengo un montón de preguntas, pero para no, quizás no hacerla, no quitarle mucho tiempo, ¿no? Pero entendemos que, por lo menos en mi caso, entiendo que la concepción de la vida y la naturaleza de la realidad es una manifestación de un problema tras de otro, ¿no? O sea, son momentos buenos, momentos malos, y distinto sea la cantidad y el peso que tenga cada uno de ellos, va a depender de un montón de factores, pero es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en un grupo familiar, ¿no? Se manifiesta un problema, ¿no? En cualquiera de los padres. Ese problema repercute en el niño. Ese problema se resuelve, pero después aparece otro problema, ¿no? No sé, puede ser que sea un conflicto entre los padres, que la pareja no sea una pareja funcional, obviamente repercute socialmente en el niño desarrolla sus problemas, lo manifiesta de la forma que puede, ese problema se resuelve, ¿no? Cada una de las partes entienden, no sé, vamos a suponer que no sirven para convivir juntos, tienen que separarse por las razones que sean, resuelve un problema, ¿no? Está bien, se resuelve un problema, pero puede llegar a aparecer otro problema, que puede ser la ausencia manifestada de una hasta dos, de uno de los dos padres. Entonces, ¿cómo opera la bioterapia en estos casos, no? Cuando, no sé, trabajan sobre un problema, lo resuelven y aparece uno nuevo. O cuando, déjame agregar algo a eso, o cuando en padres separados solo el que hace la terapia es uno solo. Y la otra persona está totalmente alejada o incluso negada de un tipo de terapia similar, ¿no? No sé si iba por ahí también, Emma. Sí, es que va directamente por ahí, porque asociado, teniendo esto,
entendiendo yo la bioterapia como una manifestación física a problemas emocionales en el niño, pongo en el niño por poner, ¿no? Porque está la doctora que es pediatra. Pero no directamente relacionado con quizás, obviamente porque es lógico, ¿no? Primera infancia, niñez, no es algo netamente propio del niño, sino de los padres. Se hereda eso. Entonces, claro, ¿qué pasa con esto de que si el problema es que el niño siente la ausencia del padre, pero en realidad lo que el niño está sintiendo es el no proceso del duelo o de alguna situación por parte de la madre o del padre, y eso está haciendo que, o sea, las reacciones o actitudes que tiene la madre hacen que el niño, voy a decirlo, no lo quería decir así, pero es crudo. Lo no resuelto del padre o de la madre hace que el niño se enferme o que manifieste ciertas sociopatías. Entonces, ¿qué pasa cuando quizás el niño, el problema que tiene es no necesariamente porque la madre no pudo procesar o el padre no pudo procesar el duelo de la separación o no puede entender ese vínculo manifiesto como está sucediéndose en ese momento? No sé, el padre no va a aparecer nunca. Ya sabemos, desapareció. Vamos a ir al escenario más grave, ¿no? Para ponerlo en contexto energético, porque entiendo la bioterapia como que toma una parte energética bastante fuerte. No solamente una construcción y una programación social del núcleo familiar, sino como algo que trasciende, ¿no? Porque para que se manifieste una enfermedad por un trastorno emocional tiene que haber otra razón ahí detrás. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Cuando el niño realmente, el padre no está, la madre no puede hacer absolutamente nada con la situación porque el padre no quiere estar, y el niño siente de que la ausencia del padre no es por algo que la madre no supo resolver, porque la madre intentó por todos sus medios, sino que lo que le está afectando es la ausencia del padre per se. ¿Cómo trabaja la bioterapia en ese caso? Lau. Siempre la percepción de ese niño o niña, de cómo lo vive, la masa conflictual, digámosle, de cómo percibe esa ausencia, tiene que ver cómo mamá percibe esa ausencia. Y cómo mamá percibe esa ausencia tiene que ver con su infancia. Siempre vamos a lo mismo. Tengo gran montón de familias con padres separados. Y bueno, por ejemplo, que se separan y las nenas no quieren ver al papá, no quieren ver a la mamá, o hay tensión ahí. Y es porque todavía hay mucho resentir en esa pareja que se terminó, por las razones que sea, pero no está el aprendizaje hecho. Porque, a ver, está bien que es una decisión de tomar distancia de una pareja, más cuando uno realmente aprende de esa separación, de eso, ahí ya no hay conflicto. No hay resentir, no hay enojos, no hay reclamos. Uno entendió que para algo vino a ser a mi vida, que me dio estos hijos, hijas, y sanó ese vínculo que depende de mi mamá, de mi papá, o sea, el adulto que venga con ese niño o niña, en mi caso, ¿no?, que viene a la consulta, esa persona que viene a cuidado de ese niño, es la que me toca, que a veces no es fácil, el que pueda comprender que es responsable de su 100%, de ese 50% de la relación, como explicaba hoy. Entonces, si ella comprende y lo ve con otra perspectiva, o él, ¿no? Ese afuera deja de estar en tensión. Y como les conté en otro caso, un padre que está absolutamente desaparecido, vuelve a aparecer. ¿Se entiende? O sea que siempre hay formas de trabajarlo si ese adulto decide ir hacia adentro y sanar ese resentir que tiene ahí. Cuando uno, siempre se dice, cuando uno con su expareja realmente está en paz, en orden, y podés compartir una comida y una Navidad y un cumpleaños, y seguramente no vas a repetir el mismo patrón con tu próxima pareja. Entonces, y ya vas a tener eso otro, ya está saneado eso, ¿no? La vida no te vuelve a poner la misma lección, digamos, el mismo desafío, aprendizaje en la siguiente pareja. Entonces, de nuevo, la invitación a ese mamá, papá en tensión con ese niño que expresa eso, que tome sesión para sanar profundamente, y ahí se desatan esos vínculos. Y hablando de esto de que a veces hay cosas que solucionan una cosa y después pasa otra, tengo un caso de una chiquita que consultan por dermatitis atópica severa, que sí, se despedazaba, pobrecita,
dormía en el medio de los padres, se la agarraban de los 4 miembros para que no se despedazara de noche. No sé si conocen la enfermedad, muy, muy molesta. Y bueno, y empezamos cosas desde lo físico, de lo convencional, detox, etcétera, cambio de alimentación, y nada, la niña, su dermatitis así, fuerte, y empezamos bioterapia con la mamá, creo que hizo una sesión, y bueno, finalmente deciden separarse. El momento que se separan, la niña se le va absolutamente la dermatitis. La dermatitis tiene base en un conflicto de separación. Esa mamá estaba en conflicto con esa pareja. Entonces se separan, ok, se termina el conflicto. Ahora, si no resuelve esa mamá ese conflicto, más allá de que vuelvan no como pareja, no importa eso. Si no logra sanar ese vínculo, y bueno, sí, probablemente aparezcan otras cosas, estar tratando ansiedad o alguna otra cosa. Por ahí. No sé si respondí. Vamos a hablar mucho. Sí. Para ir terminando, vamos más, no sé, perdón, Lilian, vos no sé si querías decir algo, agregar algo. Sí, quiero sumarle a la pregunta de Emma. Viste que nosotros hablamos que cada caso es único, que tenemos que ver la historia de la persona para en función de eso poder ir guiándola. Y los aprendizajes, cerrala, por favor. Los aprendizajes van a ser en forma continua, Emma. O sea, sí, va a haber un problema, van a resolver ese problema y va a aparecer otro y después otro y después otro, porque son parte de la vida. Entonces sí van a haber problemas, pero también vamos teniendo herramientas que las van a adquirir en la conferencia, tanto en Montevideo como en Punta del Este. Vamos a darles herramientas para que puedan aplicar en su día a día y que esas enfermedades, todos esos conflictos dejen de ser ese patrón repetitivo, que sean esas herramientas de aprendizaje. Ok, esto se me mostró, lo creé, pues me tengo que hacer responsable con un determinado fin. Ok, aprendí lo que tenía que resolver. ¿Qué era lo que tenía guardado ahí, enquistado? Listo, lo resuelvo entonces ya la próxima vez en esta memoria asociada, en este nuevo aprendizaje, en este nuevo patrón de pensamiento, cuando empecemos a ver que se empieza a repetir la situación, pará, ya tengo las herramientas. Entonces ahora tengo la oportunidad de resolver antes. Siempre van a haber situaciones, siempre van a haber conflictos, problemas, temas de salud, porque es parte de la vida. Pero con herramientas se transita de una manera diferente. Eso quería sumar, nada más. Gracias. Ahora sí, y yendo más al evento, esperen que tengo que cerrar acá una cosa, ahí está. Si quieren comentar los detalles del evento, yo acá voy a mostrar, déjenme un poquito, uno de los flyers que me mandaron, pero bueno, si quieren comentamos un poco ustedes algo más sobre esto. Hermoso. Bueno, vienen desde Argentina, desde Córdoba. Como les contamos, la maestra Sol Martínez y el maestro Gustavo Herrero son los que, digamos, creadores de la herramienta. Vienen acompañados de la maestra Liliana, que está ya también en Vialet Macé. Vienen más profes de Paraguay, otra maestra que es de Paraguay, con su esposo, que también es maestro de bioterapia. Vienen de varios lados. Y bueno, la idea se va a hacer, son 2 instancias. Una va a ser este sábado que viene, o sea, sí, el sábado, no el otro, no, perdón, este sábado, si estamos ya, estoy perdiendo las fechas. Este sábado, 20 de junio, a las 17 horas, está mal ese flyer, perdón que te pasé el equivocado, 17 horas en el Regency Way, en Rivera, creo que es Marcos Bruto, la esquina. A las 17 comienza la conferencia de Montevideo este sábado. Y en Punta del Este son 2 instancias, o sea, similares, nunca son iguales una conferencia a la otra, pero digo, en sí, cada uno vaya al que le quede más cerca o le sirva más la fecha. El sábado 27 de junio, ahí sí es a las 16 horas, en la Rambla, en Punta del Este, la Liga de Fomento y Turismo. Ahí está los enlaces con WhatsApp que me enviaste son para las inscripciones. Para las entradas, correcto. Perfecto, ahí yo las voy a poner acá ya los estoy poniendo en la descripción de Ahora este te paso mismo video. el correcto, Fabi, perdón.
Perfecto. Pero no digo los links con los números de teléfono para que se puedan solicitar la entrada, así que ahí los vamos a colocar en la descripción del enlace, del video acá. Espectacular. Sí, es una instancia que es mucho más que informativa, ¿no? Siempre es de mucha transformación, una alta energía, pasan cosas, bueno, testimonios, cosas que se van resolviendo ahí adelante de todos. Es muy, muy precioso. Así que, bueno, invitación a todos, a todas que puedan participar. ¿Cómo se sintieron? Como en casa, como siempre, Fabi. Liliana, vos que es... Yo de primera, la verdad que me encanta porque nosotros en Bioterapia El Despertar tenemos un espacio de radio que también lo hacemos por la misma herramienta. Estamos los miércoles de la mañana, bueno, varios días. Entonces, como cuando me pasaron el link, dije, estoy familiarizada. Entonces fue como estar en casa. Ya sé lo que tengo que hacer. Claro, y aparte las preguntas de ustedes, la disposición, me encanta, los veo muy, muy entusiasmados con el programa y con lo que hacemos, así es que gracias por esta invitación y bueno, los esperamos a todos, a toda la audiencia. Los cupos son limitados en los dos casos, así es que no se demoren. Si están pensando, bueno, ¿qué puedo hacer este fin de semana del 27? Listo, vayan a pasar la tarde con nosotros, la tarde del sábado, y les aseguro que se van a ir renovados. Así es que bueno, gracias Fabián, gracias Emma, y gracias Lau por esta invitación. No confunda entusiasmo con locura, estamos más locos que entusiasmados. Mira, locura, que locura todo, bienvenido sea. Necesitamos más locura en el mundo, por favor, más de esta locura. Un abrazo grande y lo mejor para este fin de semana y el próximo.